Voy a abrir yo con una pequeña introducción de lo que vamos a compartir el día de hoy y después le voy a ceder la palabra a la doctora Iris. La verdad es que pues yo no quiero dejar, no se me voy a olvidar agradecerle el que esté aquí con nosotros. Y pues bueno, voy a iniciar y espero que, bueno, vamos a tener un buen tiempo para sesión de preguntas y respuestas, entonces las pueden ir mandando a su chat y podemos ir respondiéndolas al final de la charla. Bueno, ya me hicieron favor de presentarme. Yo estoy en el Hospital Infantil de México, curiosamente y por una grata coincidencia, igual que la doctora Iris Rentería. No nos encontramos en el hospital, pero las redes, las benditas redes, nos unieron después, por azares del destino, o más bien porque las dos estamos buscando lo mismo para nuestros niños respiradores vocales. Pues la verdad es que eh, nos hemos encontrado justo por todo lo que vamos a platicar hoy con ustedes. Yo quise titular esta plática Trastornos respiratorios relacionados con el sueño y el desarrollo de maloclusiones en pediatría. Los trastornos respiratorios tienen que ver con nariz y las maloclusiones tienen que ver con boca. Entonces, este tema, la verdad es que nos ha hecho que estemos conviviendo, que estemos trabajando y el por qué contestarnos, por qué no podemos vivir separados. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que hablarnos, tenemos que estar transdisciplinariamente eh, compartiendo conocimiento, sobre todo en los pequeños. A mí me gusta mucho este video que ustedes ven aquí, justamente porque a nosotros nos enseñan que el respirador bucal es el que tiene la cara larga, es el que tiene la mordida abierta, es el que tiene caries, es el niño que tiene los dientes chuecos. Pero la respiración bucal no es la causa. El hecho de que se esté respirando por la boca es porque se tiene obstruida esta estructura que vive arriba de nosotros, de nuestra especialidad llamada nariz. Aquí se obstruye por múltiples causas, que no voy a hablar yo en esta ocasión. Vamos a dar oportunidad a la doctora que nos platique el por qué podemos tener una obstrucción nasal y que nos va a causar a su vez trastornos del sueño respiratorios. Entonces, para mí es muy importante que nosotros los odontólogos de alguna manera estemos viendo cómo se afectan las estructuras faciales de nuestros pacientes y cómo podemos cambiar esto en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que si un paciente respira mal, duerme mal, come mal, tiene la musculatura mal, va a crecer mal, va a aprender mal, va a tener trastornos digestivos. Por lo tanto, debemos de estar muy atentos. Nosotros los odontólogos somos uno de los especialistas de primer contacto para la detección temprana de estos pequeños, derivar en su justo momento con el otorrino y en determinado momento el pediatra también debería de estar en esta triada, junto con el alergólogo, ¿por qué no? Y darle un tratamiento en conjunto a nuestros pacientes. A mí me gusta mucho comentarles de que tenemos varias funciones elementales de supervivencia. Comer, podemos dejar de comer hasta 90 días según los estudios, podemos dejar de dormir hasta 11 días, pero a partir del quinto día empezamos a tener trastornos neurológicos y a los 11 días se puede causar incluso la muerte. Dormir es fundamental para el ser humano y respirar, solamente podemos dejar de respirar durante 2 minutos. Por lo tanto, nuestro cerebro, nuestro maravilloso cerebro, en el momento que la estructura facial que está destinada o que está creada para la respiración nasal se obstruye por la razón que ustedes quieran, entra pues ahora sí que al rescate la boca. No nos permite morir, pero sí nos causa una serie de trastornos en muchos aspectos de nuestra vida. Aquí podemos ver, a nosotros nos gusta comparar la cara con un edificio de 3 pisos, donde el primer piso, el piso de hasta abajo es la boca, el piso intermedio es la nariz y el piso superior es el cerebro. De tal suerte que si se obstruye la nariz, respiramos por la boca, se hipertrofian las amígdalas, se hipertrofian las adenoides muchas veces, podemos tener trastornos respiratorios como pueden ser la hipopnea y la apnea, que nos causan alteraciones en el primer piso. De tal manera que lo que sucede en boca se afecta por lo que sucede en la nariz, pero lo que sucede en nariz también afecta a la boca y lo que sucede en el segundo y en el primer piso afecta en el segundo y tercer piso afecta a nuestro cerebro. Entonces no podemos minimizar, ni los otorrinos deberían de estar pensando que solamente son estructuras sin que se afecte también acá el cerebro
y mucho menos los odontólogos pensemos que nosotros podemos solucionar todo. La nariz está dentro del tercio medio facial que nos corresponde a ambas especialidades. Entonces, si nosotros vemos, cuando nosotros tenemos un sistema masticatorio sano, va a haber armonía orofacial, va a haber función y va a haber estabilidad. Podemos decir que tenemos un tratamiento integral exitoso. Estas funciones son básicas: deglución, masticación, succión, respiración y habla. Nosotros estamos muy de la mano con la deglución, la masticación, la succión y el habla, pero esto no pudiera suceder si no tuviéramos una respiración adecuada. La respiración va directamente dirigida a la especialidad que es, en este caso, es la otorrinolaringología. La propuesta no es enderezar dientes, la propuesta no es solamente operar a los pacientes de adenomigdalectomía, de nariz, de quitar cornetes. La propuesta es que nosotros cambiemos la calidad de vida de nuestros infantes, que nosotros podamos interceptar las enfermedades que pudieran acaecerse en la vida adulta por no haber sido detectada una respiración bucal temprana y, en este caso, un síndrome de obstrucción nasorrespiratoria. Si respira por la boca es porque está tapada la nariz. No podemos olvidar eso y debemos de darle un buen tratamiento y una buena rehabilitación, porque de nada me sirve que a lo mejor el especialista en otorrino me ayude que el paciente tenga sprays, que el paciente incluso tenga las cirugías adecuadas, si además el paciente ya no sabe respirar por la nariz, si además el paciente ya tiene un paladar alto que me va a estar afectando el septum nasal, si además el paciente no puede ya respirar por su nariz porque la musculatura está muy atónica y no se ha rehabilitado. Entonces, aquí como punto focal de todo esto, debemos decir que la respiración es fundamental para todo ser humano. Aquí incluso este letrero o esta frase la encontré en internet, decía que el que respiraba por su nariz era espiritualmente fuerte. Se pensaba que aquellas personas que no respiraban por la nariz difícilmente iban a ser unas personas sanas. Aquí podemos ver, no voy a meterme mucho en fisiología de la respiración, ahorita la doctora Davis nos va a hablar mucho de eso, pero debemos de tomar en cuenta y debemos de saber qué es la respiración normal para que tengamos un óptimo desarrollo de tercio medio y tercio superior y que la mandíbula también tenga una postura adecuada para poder tener una buena ventilación en todo lo que es nuestro sistema respiratorio. Aquí podemos ver un esquema donde vemos que tenemos la nariz, la boca, la faringe, la úvula, las amígdalas, el paladar blando, el paladar duro, las cuerdas vocales, todas estas estructuras que derivan de una sola estructura embrionaria, que ahorita lo vamos a ver. Una de las funciones más importantes de la nariz es filtrar, humedecer, calentar y el aire. Por eso es importante que el aire entre por la nariz y no por la boca. Cuando el aire entra por la nariz, pues bueno, va a filtrar, humedecer y a calentar. Y aquí pues las estructuras, las amígdalas y las adenoides cumplirán su cometido sin hipertrofiarse, pero si se hipertrofia aquí, vamos a tener alteraciones en todo lo que es el sistema estomatognático. Realmente no estamos hablando de algo nuevo, ya Angle nos lo dijo desde 1800 de tantos años, que el paciente que no podía respirar por su nariz, que respiraba por su boca, iba a tener múltiples trastornos y no solamente craneofaciales. Ahora nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene que estos niños respiren por su nariz, puesto que si respiran por la boca van a afectarse también. Ahora el sueño, fue en 1898, va a ser el sueño y va a ser todas las enfermedades metabólicas que pueden acaecer a un adulto, incluyendo el SAOS o la apnea obstructiva del sueño, porque el paciente no se desarrolló adecuadamente de su tercio medio y tercio inferior en la infancia. Meyer desde 1870 ya relacionaba la respiración vocal con los trastornos dentofaciales. Y pues bueno, ¿cuál es la etiología de la obstrucción nasorrespiratoria? Hay muchas, es múltiple. Puede ser desde aquellos niños, se ha visto por estudios que los niños que nacen por cesárea tienen una mayor prevalencia de desarrollar rinitis alérgica, aquellos que no tomaron seno materno o aquellos que simplemente desarrollaron hábitos perniciosos como chupar el dedo o simplemente respirar por la boca. Aquí lo podemos ver, hay varias investigaciones en España donde nos hablan que aquel paciente que nació por cesárea tiene una altísima probabilidad de ser una persona alérgica.
aquellos que no recibieron lactancia materna. Y bueno, ahorita no voy a hablar mucho de esto, la doctora nos va a dar una cátedra, esa es su área, por supuesto, de lo que es la rinitis alérgica, cuando es alérgica y cuando no, pero lo que sí me gustaría que ustedes tomaran en cuenta desde ahorita es que cualquiera de las dos nos está causando obstrucción nasal. El tratamiento que se le va a dar no nos corresponde a nosotros, pero debemos de saberlo para saber cómo vamos a tratarlo, porque a nosotros nos está causando un problema de obstrucción nasal y por lo tanto una respiración bucal. Ustedes pueden ver aquí, tenemos una alta prevalencia de rinitis no alérgica, de las rinitis alérgicas. Si sumamos tanto la alérgica como la alérgica, vemos un 83% que está quejando a nuestros niños desde hace algunos años por múltiples factores ambientales y de nacimiento y de alimentación. Entonces, nos hemos dado cuenta que el niño que respira por la boca, que tiene tapada su nariz, puede tener hipertrofia de cornetes, que a su vez nos va a causar una reacción inflamatoria en todo lo que es la faringe. En este caso incluso puede ser una hipertrofia amigdalina, que muchas veces no tenemos otro remedio o bueno, otra alternativa que quitarlos para poder hacer un tratamiento reestructurante para estos pacientes. Nosotros somos expertos en clasificar 1, 2, 3 y 4. Ustedes pueden ver aquí la diferente grado de hipertrofia amigdalina, lo cual obviamente algunas pudieran disminuir un poco cuando el paciente ya no respira por la nariz, pero muchas otras definitivamente tienen que ser quirúrgicas, pero no podemos decir todo paciente que tiene respiración bucal va a ser candidato a una cirugía, o todo el paciente que tiene problemas de obstrucción nasorrespiratoria va a tener hipertrofia amigdalina. Por eso debemos de ser muy cuidadosos en tener un diagnóstico en conjunto con los otorrinos. En estas radiografías yo les puedo mostrar en mi experiencia que tengo en el tratamiento del respirador bucal, cómo estas radiografías que nosotros utilizamos de rutina en la práctica dental, tenemos un pobre desarrollo del seno maxilar, y tenemos un desarrollo del maxilar mucho más adecuado después de una disyunción palatina y un tratamiento. Esta paciente tenía rinitis alérgica. Ustedes pueden ver aquí en la panorámica cómo se veía obstruida su nariz y cómo ahora vemos una mayor permeabilidad. Pero ¿cuál fue el parámetro que a nosotros nos hizo saber que este paciente estaba respirando mucho mejor? Pues obviamente porque dejó de roncar, empezó a andar con su boca cerrada y empezamos a ver una mejor armonía orofacial en estos pacientes. ¿Qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, aquí, cómo tenemos diámetros adecuados de lo que es la hipofaringe. Aquí es la hipofaringe, la orofaringe y la rinofaringe. Esta cefalometría es la de McNamara y nosotros podemos medir aquí cómo esta paciente tiene unos diámetros adecuados, lo cual está impidiendo que esta paciente tenga una colapsabilidad faríngea. No voy a meterme mucho en esto porque aquí tenemos a la experta, pero yo nada más quiero que ustedes vean, esta paciente tenía una rinosinusitis crónica, tenía ronquido, tenía un crecimiento vertical de la mandíbula y hacia abajo y hacia atrás, que era un factor de riesgo para apnea. Entonces hicimos una disyunción palatina, nosotros como ortodoncistas, ella fue al otorrino, le controlaron la rinitis alérgica, empezó a respirar por su nariz. Cuando hicimos la disyunción pudimos tener una mejor permeabilidad del seno maxilar y este empezó a neumatizarse. De aquí a acá solamente pasó un año, se empezó a neumatizar el seno maxilar y vean cómo ella empezó a desarrollarse más adecuadamente y ustedes pueden ver cómo tenemos ahora una vía aérea mucho mejor, cómo la mandíbula empezó a rotarse hacia arriba y hacia adelante y cómo empezamos ahora a tener un cambio en el crecimiento de esta pequeña. Vean ustedes, no es necesario que sepamos tanta cefalometría. Si el incisivo inferior está lejos del labio superior, quiere decir que la mandíbula está creciendo hacia abajo y hacia atrás. Tenemos que lograr que la mandíbula empiece a rotar hacia arriba y hacia adelante para abrir la vía aérea, hacer que respire por su nariz, para que se neumatice el seno maxilar y se desarrolle adecuadamente el tercio medio facial y cuando llegue a la vida adulta no tenga un tercio medio de niño que le impida tener una respiración adecuada y que le conlleve a tener trastornos respiratorios del sueño. Ustedes ven, ahí están los números, pero como esto es lo que estas dos líneas tienen que coincidir. Entonces ese va a ser uno de nuestros objetivos para el control vertical. Ustedes pueden ver aquí otra paciente exactamente con los mismos síntomas, una rinosinusitis. Ella sí ya estaba prácticamente para el quirófano, tenía 5 años. Me pidieron que hiciera la disyunción primero y le hiciera un poco de rehabilitación y después se iba a meter a quirófano.
Hasta ahorita no ha entrado a quirófano, ella empezó a respirar mejor, se neumatizó el seno maxilar, se limpió porque tenía mucho moco, dejó de roncar y el tamaño de las amígdalas empezó a disminuir por sí solo. No era un grado 4, era un grado 2, pero sin embargo, como ella ya tenía hipoapneas, tenía síndrome de hipoapnea, entonces pues ya se estaba prácticamente derivando para cirugía. Sin embargo, ahorita nos estamos esperando a que crezca un poquito más para valorar si a los 8 años sigue con una hipertrofia amigdalina o regresa al ronquido y la apnea, entonces sí será conveniente meter la cirugía. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que sufre de estas alteraciones, de que tiene una obstrucción nasorrespiratoria, pues bueno, muchas veces el médico de primer contacto será el pediatra. También muchas veces llegan con neurólogos o con especialistas en medicina del sueño porque son niños que tienen múltiples trastornos respiratorios del sueño. Muchas veces llegan con el alergólogo, tienen problemas digestivos y también están con el gastroenterólogo por los problemas masticatorios y los de deglución. Tienen alteraciones del lenguaje porque todo está mal, todo está funcionando mal, toda la musculatura está mal. Y tenemos alteraciones de la columna vertebral por la posición que debe de tomar el paciente para poder respirar por la boca. Ahora, ¿cómo afecta la calidad de vida del respirador bucal? Pues bueno, ustedes pueden ver aquí en la tabla cómo se altera el olfato, se enferman frecuentemente, tienen trastornos del sueño, no crecen, porque ahorita la doctora nos va a hablar un poquito de trastornos del sueño, qué es lo que pasa, tienen un alto índice de caries, tienen parasomnias, tienen problemas de aprendizaje y muchas veces están malhumorados estos pequeños. Todas estas especialidades están involucradas, pero el otorrino y el estomatólogo más estrechamente. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos el piso de la nariz o como quieran verlo, la nariz es el techo de nuestra boca. Entonces no podemos estar separados al trabajar con un niño en crecimiento, valga la redundancia. Muchas veces estos niños ya tienen polifarmacia, ya tienen muchos esteroides, están tratados con antihistamínicos, con antibióticos, con antiinflamatorios. Muchas veces estos niños ya tienen tratamientos dentales y sin embargo siguen siendo respiradores bucales porque falta la cereza del pastel llamada rehabilitación. Se altera el olfato, por lo que ustedes pueden ver aquí. El olfativo está aquí arriba. La verdad es que estos pacientes no pueden percibir no pueden percibir los olores y por lo tanto los alimentos no les gustan tanto porque nuestra lengua solamente es capaz de percibir estos sabores, dulce, agrio, salado y amargo. Entonces, cuando nosotros los hacemos respirar, incluso cambian sus hábitos alimenticios. Y pues bueno, aquí la foto que no podía faltar cuando la doctora Iris y yo coincidimos, cuando para mí de verdad fue muy emocionante el poder haber compartido con ella en este foro que fue para alergólogos, pediatras y que fue como, pues ahora sí que a mí me llena de mucho gusto haberme podido encontrar y además tan cerquita a alguien tan importante en mi vida como es Iris y bueno, le voy a ceder la palabra para que ella nos comparta ahora lo que tiene para nosotros. Okay. Perfecto. Okay, bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Me llamo Iris Rentería, soy otorrinopediatra, soy especialista en medicina del sueño y para mí también fue prácticamente una revelación el poder conocer a Alma Luna y después de 10 años de estar buscando el equipo adecuado, por fin poder encontrar a alguien que tuviera las mismas ideas. Entonces, prácticamente cuando escucho a Alma Luna me estoy escuchando a mí misma cuando hablo de sueño, entonces sé que compartimos bastante no nada más el interés y el conocimiento, sino también la pasión por encontrar esa solución compartida y ese resultado final que va a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, bueno, pues me encantó el tema de hoy. Realmente creo que hemos coincidido en muchos foros y tenemos muchos temas que podemos desarrollar en conjunto, pero si hay uno que me parece a mí fundamental, es o sea, es empezar a tender el puente entre especialidades para que nosotros pues podamos empezar a cambiar un poquito la mentalidad que se tiene y platicaremos de ello al final. En cómo nuestras especialidades están tan unidas y a la vez tan separadas, que pues es prácticamente algo que la relación entre las dos especialidades puede hacer toda la diferencia para bien o para mal con un paciente. Entonces, pues vamos a continuar con el tema, con la parte que a mí me corresponde, que es darles el punto de vista del área respiratoria.
También ya agradezco mucho la presentación y sobre todo la invitación. Como les comentaron, bueno, yo estudié medicina, me especialicé en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, pero de esto, bueno, hice una subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica y ya desde hace 10 años me dedico exclusivamente a niños. Trabajando con niños y trabajando con respiración, bueno, surge siempre es inevitable encontrarse con los trastornos respiratorios del sueño, con el ronquido, con la apnea del sueño. Y bueno, pues llegó un momento en donde mis conocimientos como otorrino ya no me daban para más. O sea, yo estaba muy, muy sorprendida de que ya no había mucho más que yo le pudiera ofrecer a un paciente, aún hablando de habilidades tan importantes como una cirugía. Entonces me dediqué a estudiar un poco más sobre el sueño, hice una alta especialidad en medicina del sueño, ya una cosa me fue llevando a la otra. En el sueño me encontré con la lactancia, lo cual también descubrí que tiene una importancia superlativa, y posteriormente me dediqué a estudiar un poco más la ciencia del comportamiento del sueño, me formé como consultora de sueño infantil. Y bueno, también en esto me di cuenta de cuánto impacta la respiración, el desarrollo y la alimentación. Y básicamente todo esto choro es para decirles que ahorita a lo que me dedico es de que un niño pueda respirar, dormir y comer. Y vamos a ver por qué me dicen, es que de repente quieres abarcar mucho, ¿no? La verdad es que estoy haciendo el campo que me toca en mi especialidad, y para eso no voy sola, para eso requiero de la cooperación y del conocimiento de las otras áreas aliadas que van a trabajar en la misma zona. Yo me encuentro en Ciudad de México, en el Star Médica Infantil Privado, desde el cual les mandamos un saludo a todos quienes nos están viendo. Y bueno, pues ¿por qué deberíamos de trabajar juntos? A ver si entramos de lleno. Pues para empezar, porque nuestras especialidades, lo sepamos o no, están unidas desde el principio. Y aquí es donde todos los que hemos cursado una carrera que tiene que ver con el área bucodental, faríngea, respiratoria, la que ustedes quieran que sea la parte de adelante de la cabeza y del cuello, en algún momento nos hemos topado con esta imagen, que bueno, pues esas materias de 3 pesos que no dábamos 3 cacahuates por ellas al inicio de la carrera, embriología, fisiología, anatomía, que nomás pensábamos que bueno, pues me aprendo el libro para pasarla y ya, por fin voy a ir a ver pacientes. Okay. Bueno, pues la verdad es que es lo que yo le llamo la venganza de las ciencias básicas, porque regresan a cobrarnos la poca importancia que les dimos en su momento. Creo que a pesar de que se van haciendo recordatorios anatómicos y embriológicos en las materias clínicas, pocas veces tenemos la oportunidad de entender qué tanto impacto tienen sobre nuestra función y nuestro trabajo a futuro. Entonces, esas materias de 3 pesos que no dábamos ahí como que mucha relevancia, la verdad es que es lo fundamental. No los voy a agobiar, no sé si ustedes en algún momento llegaron a tener algún examen de esta monstruosidad que son los arcos faringios. Yo la verdad es que cada vez que los veo me da el patatús, y todas las veces que los estudios se me vuelven a olvidar. Entonces, este es un momento de reunión feliz, no es para tener malos recuerdos. Lo que sí quiero hacer el énfasis es que recordemos que de los distintos arcos faringeos, desde que estamos en la etapa de embrión, se van a formar las estructuras que corresponden a nuestras especialidades. Como recordatorio básico, todas las estructuras que deriven del primer arco faríngeo son aquellas que van muy enfocadas hacia la masticación. Van a desarrollarse el esqueleto maxilomandibular, van a que algunos tejidos musculares, sobre todo los músculos masticadores, y tiene un componente secundario que nos va a ayudar con algunas estructuras relacionadas con la audición, principalmente la trompa de Eustaquio y el oído medio, que básicamente son las estructuras que están conectadas a la nariz. El segundo arco faríngeo nos va a dar los músculos de la expresión facial, y ahorita van a ver qué relevancia tiene todo esto. También comparten secundariamente algunas estructuras que tienen que ver con la audición y otras con la deglución, que es el mecanismo de hacer el tragado. El tercer arco faríngeo comparte funciones de deglución como de voz, y el cuarto arco faríngeo se dedica prácticamente a la producción de la voz, a la respiración y a la protección de la vía aérea. Partiendo de aquí, sabemos que estas son funciones que desde que se forman se van a formar juntas. Conforme crece el paciente, se van a ir desarrollando juntas, y cuando se enfermen, se van a enfermar todas juntas. Yo no puedo decir que solamente se enfermó del diente, yo no puedo decir que solamente se enfermó de la nariz, se enfermó de todo el sistema estomatognático, incluyendo su estructura y su función.
Y conforme el paciente crece, hay algunas funciones fisiológicas que van a tomar mucha importancia, entre ellas la oromotricidad. O sea, hablábamos de que hay músculos de la masticación, músculos de la expresión facial, músculos de la cara anterior del cuello que se van a formar, de esos arcos faríneos. Bueno, todos esos músculos tienen que tener el tono adecuado, tienen que tener la coordinación y el control neuromuscular adecuado para poder dar buena función a la masticación, a la expresión facial, a la articulación del habla, al mantenimiento de la vía aérea abierta, al procesamiento de secreciones. Entonces, no es una cosa, digamos, sencilla. Y este tema de la oromotricidad va a estar determinado desde la primera hora de vida para empezar, lo más sencillo, cómo se alimenta el paciente. Todas las funciones van a ir desarrollándose y creciendo conforme las usamos. Y es por ello que la lactancia materna, y sobre todo como están las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud, que a la primera hora de vida, la mayor parte o la totalidad de los recién nacidos sanos que puedan estar en condiciones, sean alimentados directamente a seno materno. Como ustedes lo ven en esa imagen, la capacidad muscular y todas las áreas que están involucradas, esqueléticas y musculares, de control del sistema nervioso central al alimentarse de seno materno, van a ser muchísimo, muy diferentes de aquellas que son con la alimentación con biberón. Entonces, desde ahí, muchísimo antes, años antes de que nos llegue al consultorio, ese paciente ya trae determinado qué es lo que va a ir pasando con su vía respiratoria, con la vía de nacimiento, qué pasó inmediatamente después, cómo se alimentó. Las aferencias sensoriales, acuérdense que las aferencias son todas estas sensaciones que se recogen en los receptores externos y van hacia la corteza cerebral a mandar las señales. Entonces, las aferencias sensoriales que tenemos al contactar, por ejemplo, la piel del pezón, la temperatura, el sabor de la leche, va a ser muy diferente al que tenemos con un pezón artificial, con un chupón, con una tetina, que no saben a nada, ¿verdad? Bueno, gracias. El desarrollo miofuncional, o sea, la parte muscular, cómo se alimenta, cómo come, cómo le vamos progresando su alimentación a este niño, son herramientas terapéuticas que nosotros estamos muy lejos todavía de poder aplicar. Y como ya nos llega al consultorio cuando ya pasó por todos estos pasos y no hemos tendido el puente con la especialidad primaria que nos atiende estas zonas como la pediatría, pues ya estamos totalmente desvinculados y pues ya vamos a ver de qué resultó, ¿no? De lo perdido, lo que aparezca cuando llega a mi consultorio. Entonces, el paciente conforme crece va a ir desarrollando sus habilidades de deglución, de masticación. Esto nos modela el aparato maxilomandibular, va a ir desarrollando su equilibrio, su postura, lo cual también tiene muchísimo que ver con cómo va a ir creciendo la cara anterior literal de la cara, del macizo facial, y si hay o no datos de inflamación. Inflamación es, por ejemplo, bueno, pues como decía ahorita la doctora Alma, pues para empezar, si desde que nació por cesárea y ya trae una predisposición genética al tema alérgico, o tiene infecciones recurrentes, o pues simplemente por maduración inmunológica normal, el niño está con mocos, pues este es un componente adicional que se agrega e interfiere o favorece, dependiendo de cómo se presente, a las demás funciones. Entonces, todo esto es algo que se está gestando y que está definiendo cómo se va a desarrollar el sistema estomatognático. ¿Okay? Conforme el paciente crece, nosotros vamos a desarrollar tres cuestiones principales. La primera de ellas es la competencia faríngea. ¿Qué quiere decir competencia? La capacidad de mantenerse abierta. Y esto depende tanto de las dimensiones laterales como de adelante a atrás y el diámetro vertical que tenga nuestro macizo facial. Acuérdense también que el macizo facial tiene ciertos vectores de crecimiento que ya están determinados. Esos no los definimos nosotros. Ya el sistema del macizo facial tiene los pilares de crecimiento y las direcciones, los vectores en los cuales se van a ir desarrollando, pero dependen de la función muscular. Dependen del uso que le estemos dando a los músculos, si vamos a estimular el crecimiento en las direcciones correctas, las que están marcadas, las que vienen programadas genéticamente, o se va a desviar a aquellas funciones que son compensatorias, como cuando tenemos que entrar a buscar la respiración bucal porque la nariz no tuvo de dónde estar permeable ni estímulo para desarrollar el tercio medio de la cara.
También, si hablamos de tercio medio facial, estamos hablando de una contribución muy importante del tema muscular, pero también el macizo, la parte del tercio inferior del macizo facial. La mandíbula también requiere de esta interacción de los músculos, tanto los músculos de la expresión facial como los suprayoideos, los infrayoideos, la postura del paciente, la altura del hueso yoides que va a estar determinada por la posición. Todas estas interacciones es lo que nos va a definir si crecen armónicamente el maxilar y la mandíbula o se van desfasando y van teniendo crecimientos cada uno por su lado, lo cual nos lleva a la disfunción. Otra de las cuestiones que vamos a desarrollar es la permeabilidad de la vía aérea, que quiere decir que la tubería, propiamente el área a la que yo me dedico como otorrino, está despejada. Y esa permeabilidad yo la puedo tener tanto con una obstrucción al interior del tubo, en cualquiera de sus estaciones, tanto desde la punta de la nariz hasta el fondo del pulmón. Entonces, cuando tenemos una obstrucción que puede ser desde el nasal, faringea, hipofaringea, laringea, traqueal, etcétera, sobre todo la que nos concierne ahorita es las obstrucciones de la vía respiratoria superior, no se deben exclusivamente a una causa. Se deben a diferentes porque, por ejemplo, podemos tener simplemente inflamación de la mucosa, solamente del recubrimiento, como ocurre en la rinitis, sean alérgicas o no. Podemos tener crecimiento de los tejidos, como son las amígdalas, las adenoides, o bien lo que podemos tener es un colapso. Por ejemplo, en la parte faríngea, la parte de la orofaringe, ahí no tengo una guía, una estructura ósea ni cartilaginosa, simplemente es un tubo muscular. Entonces, si ese tubo no tiene el tono suficiente y aparte por el desarrollo deficiente de los diámetros de maxilar y de mandíbula es estrecho, pues es muy fácil que haga una presión negativa y se vaya a colapsar cada vez que yo intento hacer un esfuerzo para respirar, ¿ok? Tengo que hacer un esfuerzo todavía mucho mayor para poderla abrir, ¿ok? Y eso también consume energía. Y la tercera cuestión corresponde al control ventilatorio y neuromuscular, el control neuromuscular del que hemos venido hablando, y también tiene que ver con el control de la oxigenación a nivel pulmonar. Entonces, estos, bueno, en realidad son 4, aquí los pongo como 3, son 4 pilares. No los olviden porque los veremos un poco más adelante en esta sesión. Pero quiero que quede muy claro que desde el inicio de desarrollo, estos ya están formando parte importantísima de lo que nosotros vamos a ver en nuestro consultorio y también es parte de lo que tenemos que evaluar. Me gusta mucho compartirles este video porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en la vía aérea como un tubo, ¿ok? La vía aerodigestiva es todo menos un tubo inerte. Es un video que, si bien ahorita lo van a escuchar, está en alemán, los movimientos son universales. Lo que quiero que observen es toda la coordinación que tiene que entrar en juego para que paladar, lengua, piso de boca, los cartílagos de la laringe, los labios, la entrada de aire a través de la nariz, la regulación de como válvula del paso del aire por el paladar, el velo del paladar. Todos estos elementos, solamente para producir uno solo de los sonidos, están haciendo una interacción fenomenal. Ahora, para coordinar múltiples sonidos o múltiples funciones, como el tragado, como la masticación, como la capacidad de generar un bolo alimenticio, como la capacidad de procesar flemas, de toser, de limpiar la vía respiratoria. Entonces, observen cómo todos estos músculos, todos los cartílagos, huesos, ligamentos están interactuando y estos no lo están haciendo solos, esto es como si fueran un títere. Tenemos acá el titiritero mayor, que es el sistema nervioso central. Nuestro control cerebral, nuestro control a nivel del tallo cerebral, que no nada más son las funciones voluntarias, sino también las funciones involuntarias, son los que nos van a dar toda esta producción de funciones estomatognáticas. Entonces, la vía aérea no la vamos a ver solamente como un tubo, sino como una interacción de múltiples estructuras que todas vienen derivadas precisamente de los arcos faríngeos. Entonces, este es un concepto mucho más acertado de lo que corresponde a de cómo es o qué es la vía aerodigestiva. Es toda esa interacción que nosotros ya vimos en acción
que tiene desde su control del sistema nervioso central, tiene la parte estructural externa de la tubería, que en partes es con un marco esquelético, como es en la nariz, como en otras partes tiene un marco exclusivamente muscular, como ya lo dijimos, es en la orofaringe. Los músculos que nos dan el control axial, la columna, y aquellos que nos dan el control anterior, como los músculos suprainfraoideos. Y en todas estas estructuras, las que intervienen en el control de la vía aérea, ¿cuál de ellas es la que manda? Todas interactúan. Entonces, con una sola de ellas que se altere, por ejemplo, el control ventilatorio, cómo controla el sistema nervioso central, cómo tenemos también función sensorial. Nosotros nunca estamos acostumbrados a hablar de la parte sensorial de la vía respiratoria, la parte que recibe el aire y siente y manda señales de si es o no es la cantidad adecuada, de si hay o no un estorbo, de si hay o no una obstrucción o un colapso. ¿Okay? Los músculos faríngeos, también estamos como muy distanciados de ellos, a pesar de que es una zona en la cual nosotros tenemos un acceso prácticamente libre, no los evaluamos. Los tejidos blandos, que eso sí estamos como nosotros como torrinos, pues muy dispuestos a observarlos y a buscarlos, precisamente porque es la parte que a nosotros nos toca intervenir, ya sea con medicamentos o con cirugías, pero tendemos a ignorar mucho o a pasar por alto el área que ustedes manejan, en la cual ustedes sí la van a observar, que es la estructura maxilomandibular. Y el volumen pulmonar, pues no nos pregunte porque ni los otorrinos ni los odontólogos lo vamos a estar viendo, pero también es importantísimo. Recuerden, si ahorita ustedes respiran por nariz, el esfuerzo que tienen que hacer para trasladar el aire desde la punta de la nariz hasta el fondo del pulmón es muy diferente del esfuerzo que tiene que hacerse para meter el aire de un poquito más abajo. ¿Okay? Ya le quitaste un poco de esfuerzo que necesita hacer y es también menor la cantidad de aire que va a entrar al interior del pulmón. Entonces, menos la oportunidad que tiene de oxigenarlo y de mandarlo hacia los tejidos. Y eso es cuando estamos sanos, porque cuando se enferma, usted empieza a dar al traste con todas las demás funciones. Entonces, si hablamos de que la vía respiratoria está íntimamente conectada con el sistema nervioso, también cuando tenemos una adecuada oxigenación, el sistema nervioso se va a dar cuenta. Pero cuando tenemos una obstrucción, por ejemplo, en este video no están marcando una obstrucción un poquito más abajo a nivel de la faringe, pero es una obstrucción, en fin, cualquier punto de la vía respiratoria se puede obstruir. Entonces, los pulmones dejan de recibir la cantidad que normalmente manejaban, dejan de oxigenar la cantidad que normalmente estaban mandando y el cerebro reacciona y el tallo cerebral reacciona y manda de regreso una señal que hace que respiremos otra vez, que hagamos mayor esfuerzo. Entonces, esto lo vamos a ver en cuanto a que de repente, por ejemplo, nosotros tenemos una pausa o menor cantidad del aire y el niño hace un esfuerzo de regreso para poder meter el aire. ¿Okay? Esto es una habilidad de supervivencia, pero no es gratis porque no la cobra al descanso y nos la cobra haciendo un esfuerzo en un momento en que normalmente deberíamos de estar descansando. Okay, entonces esto es también fundamental entender que aquella persona que está respirando por la boca y sobre todo si está haciendo un esfuerzo también para poder meter el aire cuando está dormido, está gastando mucha más energía, está cambiando las direcciones y los vectores de crecimiento de dónde van a ir sus músculos y su marco esquelético del macizo facial. Entonces, pues vean, en cuanto a respiración bucal, creo que después de mucho tiempo de estudiarla y de tratar con ella, a mí me resulta muy difícil ya decir que hay clasificaciones o que nosotros deberíamos de invertir tiempo en establecer si es una respiración totalmente bucal, parcialmente, prioritariamente nasal, prioritariamente bucal. Prácticamente al tener separado el contacto labio con labio y lengua con paladar, que son lo que nosotros mantenemos en reposo en una respiración saludable, es suficiente para que active los cambios que vamos a ver. Entonces, realmente si hay algo que yo creo que hay que estudiar a la respiración bucal, más que la característica por sí sola, que no nos dice gran cosa, es por qué está ocurriendo y por qué se presenta de formas tan diferentes, como en esta niña que tiene una
obstrucción importante. Ella fue candidata quirúrgica, y vean cómo incluso hasta el tórax reacciona y los esfuerzos musculares de sus músculos intercostales intervienen. A esta otra pacientita que pues no está haciendo como así como un gran esfuerzo, pero vean cómo tiene separados ambos labios, ¿ok? Y evidentemente, bueno, pues lo podemos asumir que la lengua también está separada del paladar. O sea, ¿por qué estas dos cuestiones tan distintas entre sí, a final de cuentas, me van a dar el mismo resultado? Entonces, creo que hemos estado haciendo por mucho tiempo la pregunta incorrecta, que es decir, así como tratar de caracterizar exactamente la respiración bucal, en vez de preguntarnos por qué está respirando por la boca, ¿ok? Que ese es como el punto más importante de esta plática. Entonces, cuando se enferma la vía respiratoria, hablamos ahora sí de los trastornos respiratorios del dormir. Y cuando hablamos de los trastornos respiratorios del dormir, también es un espectro, o sea, no podemos decir que sea una sola enfermedad, sino que hay diferentes presentaciones donde pues, el mecanismo primario es que la vía respiratoria aumenta su resistencia. ¿Por qué? Porque se obstruye o porque se colapsa. Uno de los síntomas pivotes es el ronquido, pero no necesariamente tiene que presentarse en todos los pacientes. La literatura nos dice que le pasa alrededor del 10 al 12% de la población, pero pues en nuestros países latinos, donde tenemos tanto problema con el sobrepeso y obesidad infantil, definitivamente esto aumenta y ahorita van a ver qué relación tiene. Podemos tener diferentes categorías de trastornos respiratorios, algunos donde solamente es el puro ronquido, le llamamos ronquido primario, donde el niño está haciendo un sonido de ronquido, pero no está generando ningún problema de obstrucción al paso del aire. El aire sigue pasando normal, nomás está haciendo el ruido. Tenemos también el síndrome de resistencia aumentada de la vía respiratoria superior, que es donde hay ronquido y todavía no llega a cerrarse, pero ya está empezando a ofrecer algo de resistencia. Tenemos también la hipoventilación obstructiva, que es donde la parte pulmonar es la que no puede trabajar, aunque tengamos obstrucción. Si nosotros la liberamos y entrara suficiente aire, Parece que la doctora Iris perdió la señal. Vamos a esperarnos un poquito. Si no, no puede oxigenar ahorita. de forma correcta. ¿Ahí me ves? Iris, ¿me escuchas? Alma, ¿ahí me ves? Ahora sí Yo que sí te te escucho muy perdimos. bien. No te vemos y ya te habíamos A perdido ver. en el audio. A ver, espérame tantito. A ver, un tantito. Hijo, vete allá para allá, por favor. Ya te había dicho. Acá se oye todo, por favor. Ahí ya vemos su presentación, doctora. Ok. No sé si pudieran activarle su audio y su video a la doctora Iris. ¿Ya me escuchas? Sí, te estamos escuchando. Okay. Sí, me falta que me habiliten el video porque me silenciaron. Sí, ya te escuchamos. No sé si tú puedas habilitar tu video. No puedes tú, ¿no? No puedo habilitar. Ahí está, ya me dieron permiso. Ya Y la estamos. pantalla también.
Ok. Si terminamos tu pantalla, nada más es que le des reproducir. Ah, no. Ok, perfecto. Sí, ya regresé, es que me silenciaron. Sí, Ok, entonces no estamos vemos tu hablando, pantalla, Iris. Te saliste de pantalla. Si ahí quieres estoy. volverla a compartir. Espera un tantito. Ahí está ya. Ahí está ya, ¿Ya la perfecto. ven? Ok, Sí, perfecto. Bien, entonces estamos hablando de que hay diferentes tipos de trastornos respiratorios del dormir, aquellos en donde va a haber, dependiendo del grado de obstrucción, ya puede ser solamente el ronquido primario, donde solamente deja solamente se está escuchando el ruido, hasta aquellos como son el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, en donde deja de pasar el aire. O sea, la apnea quiere decir que hay una pausa completa de la respiración y la hipopnea quiere decir que se deja entrar la mitad o menos del aire que normalmente debería de estar metiendo. Entonces, todos estos tampoco tiene mucho caso que nosotros los caractericemos clínicamente, porque estos los vamos a identificar, más bien los médicos de sueño, mediante un estudio polisomnográfico, que es un estudio que hacemos cuando el paciente está durmiendo. Lo que sí es importante y básico, que eso lo podemos hacer en consultorio y sin ningún apoyo de estudios clínicos, es empezar a determinar la fisiopatología. Como les decía, es la venganza de las ciencias clínicas, en donde pues regresan a que nosotros las podamos identificar. Entonces, si nosotros no estamos pensando en toda esta relación que tiene el sistema estomatognático, nos vamos a perder de identificar precisamente esos pilares que les dije que se iban a ir desarrollando: la inflamación, el control neuromuscular y ventilatorio y la permeabilidad de la vía aérea. ¿Okay? Y entonces eso nos empieza a explicar por qué se presentan de diferentes formas en diferentes pacientes. Es decir, la expresión de lo que viene, la información que viene genéticamente programada. Los trastornos respiratorios del dormir definitivamente tienen una base genética y una base ambiental. Una base genética quiere decir que vienen desde la predisposición familiar, y también interviene mucho cómo se fue desarrollando todo lo que ocurrió después del nacimiento y que fue haciendo que se alterara cualquiera de estos pilares. Entonces, nosotros tenemos esos 4 pilares que les mencionaba, efectivamente nos van a dar manifestaciones clínicas. La inflamación nos va a dar dos variantes: una inflamación sistémica. El sueño es una función reparadora. ¿Okay? Es una función antioxidante. Cuando nosotros tenemos un sueño interrumpido que no puede ser constante, que no puede entrar al sueño profundo, van a empezar a afectarse funciones metabólicas, funciones cardiovasculares y en los niños funciones endocrinológicas, como es la secreción de la hormona del crecimiento. Entonces, cuando estamos hablando de un sueño fragmentado, estamos hablando de un estado proinflamatorio sistémico. Si el paciente tiene ya alguna de estas manifestaciones, nos está hablando del impacto que ha tenido la falta de respiración adecuada, la falta de oxigenación y la falta de descanso, que ya está cansando prematuramente al organismo. Y tiene otro componente, que es la inflamación local, que es, por ejemplo, lo que ya habíamos hablado: la inflamación de los tejidos mucosos, ya sea por infecciones, por alergia o por la vibración constante que tienen al estar haciendo esa entrada turbulenta de aire. Los problemas de la ventilación pueden asociarse con trastornos ya pulmonares que sean congénitos o que hayan adquirido, o enfermedades pulmonares crónicas. En la infancia, por mucho, la más frecuente es el asma bronquial. Y como les comentaba hace unos minutos, la respiración bucal. La respiración bucal la dejamos pasar de largo como un trastorno de la ventilación, y definitivamente siempre tenemos que considerar que también está afectando la dinámica pulmonar. La parte neurológica, bueno, pues quienes vemos niños y nos dedicamos al área pediátrica, estamos muy acostumbrados a pensar que si hay un componente neurológico, forzosamente tendría que ser algún padecimiento, ¿no? Alguna enfermedad del sistema nervioso central, alguna malformación congénita, pero la verdad es que cualquier padecimiento que nos genere hipotonía, que nos genere alteraciones en la succión, masticación, deglución y habla. O sea, para empezar, el primero de ellos es la respiración bucal y la falta de uso de esta zona, y en mantener la vía respiratoria abierta a costa del descanso o el reposo de los músculos, nos va a generar estos problemas. Entonces, no nos quedemos con la etiqueta de que el problema neurológico
es exclusivamente un tema de patología del sistema nervioso central, sino que cualquier disfuncionalización de los músculos es la que nos va a llevar a ello. Y finalmente la permeabilidad de la vía aérea, que ahí es donde entran nuestras especialidades. Nosotros como otorrinos al interior, a buscar la hipertrofia de los tejidos adenoideos, amigdalinos, la desviación del tabique nasal, el velo del paladar, la lengua, la laringe, y la parte externa, que es la estructura maxilomandibular. Entonces va a ser muy diferente cómo vamos a trabajar con un niño que tenga nada más uno de los factores alterados. Yo siempre se los comparo con las patas de un banquito sobre el cual está descansando la calidad de vida del paciente. Entonces, si solamente es una de las áreas, pues es muy evidente que una sola especialidad va a poder con ello. Pero si tenemos 2 o 3 o 4 áreas afectadas y un especialista dice, yo le entro y yo solito, con lo que sé de mi especialidad, con mis tratamientos, yo lo voy a arreglar. Esta es la descripción gráfica de lo que está pasando. Entonces, si nosotros no sabemos caracterizar, o sea, realmente a mí más que ustedes me digan un diagnóstico de por qué está pasando la obstrucción nasal o que nosotros caractericemos qué es lo que nos trae el síntoma, lo desmenucemos, es cuál es la causa, cuáles son de los 4 pilares, cuáles son los que están alterados, porque ahí es donde van a aparecer las especialidades que van a ser tus aliados para poderlo resolver. Tú también, entre más factores estén afectados, te vas a dar cuenta si tú, con cerrar tu especialidad, eres suficiente o te va a faltar equipo y quiénes te van a faltar. ¿Okay? Entonces, les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, hablando de fenotipos, va a ser muy, muy diferente. Y este es el principal aprendizaje que quiero que se lleven a casa. Piensen siempre en el banquito. El banquito es mi ejemplo clásico. Vean, por ejemplo, este es un video de un masculino de 1 año, 3 meses, que no tiene absolutamente ningún problema para respirar, nada más cuando se enferma de infecciones de vía respiratoria superior. Entonces, lo vamos a ver que está enfermito, trae una gripa y vean cómo tiene su boquita y empieza a roncar. Si ahí nosotros hacemos este análisis de los 4 pilares, pues vemos que hay una inflamación local cuando tenemos un contagio viral, pero fuera de eso el niño no tiene ninguna repercusión sistémica, está descansando bien, o sea, la mayor parte del tiempo lo está haciendo bien, solamente se altera cuando se enferma. Su ventilación, su oxigenación pulmonar, su vía aérea, pues puede que no esté tan permeable en el momento que está enfermo, pero el resto del tiempo está bien y su control neuromuscular no tiene mayor problema. Aquí sabemos que este es un caso que solamente tiene uno de los factores afectados. Diferente, por ejemplo, de este otro niño. Este niño que tiene trisomía 21, tiene una cardiopatía congenital desde que nació, ya tiene el problema cardíaco, tiene un esfuerzo respiratorio de todas las noches, no nada más cuando está enfermo, y aparte se enferma recurrentemente, diariamente, aunque no estuviera enfermo, digo que sí lo tiene, tiene apneas presenciadas. La mamá se da cuenta de que deja de respirar y por su condición sus músculos ya de entrada son hipotónicos. Entonces, si hablamos de cuántos elementos están afectados hablando de los 4 pilares fisiopatológicos, pues vamos a ver que son muchos más que el primer niño que vimos. Esta es otra pacientita, es una niña de 4 años, está con ronquido, está justo, de hecho, cuando la estamos preparando para operar de amígdalas y adenoides, y ella, su motivo de consulta fue que generó un pectum excavatum, que es decir, una excavación de su esternón que no tenía cuando nació, y la desarrolló precisamente por el esfuerzo respiratorio que hace al dormir. Entonces, de igual forma, si hablamos que hay inflamación local, hay falta de permeabilidad de la vía aérea, empieza a haber problemas de la ventilación, le disminuye la capacidad de usar sus pulmones para la oxigenación. Entonces, tenemos más factores afectados. Es otro pacientito que en estos momentos que ven este video está en la terapia intensiva porque él es un masculino de 5 años que desde la tiene los ronquidos apneas. Esperarse que eso no se le debe de hacer nada. Y llegó a urgencias precisamente por cor pulmonale, que es una sobrecarga cardíaca por el esfuerzo que está teniendo. Tan así que tuvo que irse a terapia intensiva. Cuando hicimos sus estudios ya tenía también datos de resistencia a la insulina en grado de prediabetes. Entonces un niño de 5 años que ya viene con achaques de la edad adulta cuando nació completamente sano, ¿ok? Un desgaste en todas las áreas de estudio de la obstrucción respiratoria.
Es otro pacientito que es un niño obeso, es un niño que tiene también un síndrome neurológico, es un niño que tiene antecedente de prematurez extrema antes de las 32 semanas, lo cual ya nos condiciona un déficit neurológico. Vean el esfuerzo que está realizando, y si nosotros volteamos a ver también los 4 pilares, pues yo los veo los 4 afectados también, ¿no? Entonces, empezar a caracterizar a la obstrucción respiratoria de un paciente es clave para saber cómo lo vamos a trabajar, ¿ok? Y hablando específicamente de lo que nos compete como especialistas del área maxilomandibular, hablaremos del síndrome obstructivo nasal, que es cualquier motivo que desequilibre el sistema de la dinámica natural, que es en donde nosotros respiramos por nariz y la boca la usamos exclusivamente para comer y para hablar. Cuando nosotros tenemos este desbalance, de forma natural, en un respirador nasal, nosotros tendríamos en equilibrio 2 fuerzas. La fuerza externa que generan los músculos masticadores y la fuerza interna que la compensa la lengua cuando la tenemos pegada al paladar. Cuando la tenemos en una posición superior adherida al paladar, los músculos linguales generan una presión hacia afuera que contrarresta la presión hacia adentro que están haciendo los músculos masticadores. Pero en un respirador bucal, la lengua tiene que bajar porque por algún lado tiene que entrar el aire, entonces tiene que dejar un carril. Y no hay nada que contrarreste la presión externa, entonces Te perdimos. Dentaria, nos colapsa el paladar. Iris, ¿no te estamos La escuchando? sutura intermaxilar, ¿se ve? ¿No te estamos ¿Sí me escuchando? ves? Me sugieren que si puedes apagar tu video para que jales menos datos Claro. y sigas compartiendo Ahí tu está. pantalla para que te escuchemos Ok. mejor. Gracias. Ahí está. Muy bien. ¿Ahí ya me puedes escuchar? Sí, te escuchamos y vemos tu Ok, presentación sin perfecto. problema. Excelente. Entonces seguimos, si así está mejor, lo seguimos. Entonces, bueno, pues tenemos esa colapso de la sutura intermaxilar porque no hay pense la presión externa de los músculos masticadores. Entonces empieza a hacerse esa curvatura del paladar ojival y como ya lo mencionó ahorita la doctora Alma, el techo de la boca también es el piso de la nariz. Entonces, mi diámetro vertical de la nariz empieza a cortarse. Y adentro de la nariz, acuérdense que también hay estructuras que también vienen programadas genéticamente para tener una cierta medida. Entonces, el tabique nasal pues viene programado para medir cierto tamaño y no pregunta si hay espacio o no, sigue creciendo. Entonces, si no está creciendo el espacio, pero si está creciendo el tabique, empezamos a tener desviación, empezamos a tener amontonamiento de los tejidos y si aparte estaba inflamado, pues empieza a cerrar todavía más. Entonces se convierte en un círculo vicioso. La nariz tapada genera la respiración bucal y la respiración bucal genera un pobre desarrollo nasal que es donde me está continuando o aumentando la obstrucción. Los senos paranasales también se van a desarrollar conforme nosotros estamos teniendo el flujo de aire. Si el flujo de aire disminuye, los senos paranasales se van a quedar colapsados y esto nos conduce a una hipoplasia del tercio medio facial. Si nosotros estamos teniendo un adecuado desarrollo, tanto el arco dentario como el paladar se van a ver bien, o como en la figura de un lado, en un respirador bucal vamos a tener ese colapso. Y eso es solamente hablando del tercio medio facial. El tercio inferior, la rama de la mandíbula, la parte vertical, es sumamente sensible a la hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento, como les platicaba, solo puede secretarse cuando estamos en sueño profundo. Cuando estamos en un sueño ligero del cual el paciente tiene que estar saliendo frecuentemente para hacer esos movimientos respiratorios o esfuerzos respiratorios, no va a salir. Entonces, aparte de que se afecta peso, talla en general, un área muy, muy específica va a ser la rama de la mandíbula. Y el cuerpo se va a ver también excesivamente angulado por la hipotonía o la falta de uso de los músculos de la masticación y del piso de la boca, la falta de movimientos linguales adecuados. Entonces, la respiración alterada nos va a afectar tanto a nivel esquelético, con las condiciones que ustedes saben mucho mejor que yo, la arcada dentaria estrecha, las mordidas que se puede cruzar anterior o la forma clásica que es la
la maloclusión de clase 2, la sobreproyección maxilar, pero sabemos que también por la hipoplasia de tercio medio facial podemos tener clases 3, o sea, eso no es una condición específica. Tenemos también incremento en la longitud facial, pero la cara larga ya es un signo tardío en realidad. Esto, si se fijan, se estuvo gestando desde el nacimiento y vamos a tener pues ese impacto tanto en la cintura intermaxilar como en el cóndilo mandibular. Y los músculos, pues nombre el que ustedes quieran, van a estar deficientes con su contracción. Y esto lo vemos, o sea, a veces decimos, bueno, pues es que hay pacientes que tienen ángulos mandibulares pronunciados, pero incluso aunque la conformación del paciente fuera un ángulo pronunciado, todavía se va a pronunciar más. Y bueno, pues no me meto en sus territorios, pero es importante que todos los conozcamos, como esta incompetencia labial, la mordida incompetente, las distintas conformaciones de oclusión, el aumento en el índice de caries, porque la boca cerrada nos mantiene un pH neutro, nos protege el esmalte dental, y eso sin considerar que el paciente tuviera un problema primario del esmalte dental. Ahora imagínense si lo tiene y aparte tiene la respiración bucal, bueno, aunque ustedes estén trabajando con la profilaxis, con selladores y demás, las caries van a persistir y las piezas dentarias se van a perder. Pero tenemos que preguntarnos por qué está pasando, ¿ok? Porque una de las condiciones básicas que también hay que restaurar no es nada más la pieza dentaria o el paladar, sino la hipotonía y la permeabilidad. Porque efectivamente la cara se va a desarrollar conforme la usamos y es muy diferente la dirección que toma y los vectores de crecimiento que van a activarse cuando la respiración es nasal versus cuando es bucal. Lo vemos en los cambios cefalométricos, pero también lo vemos en otras áreas. Literal, la obstrucción nasal es un síndrome que nos afecta de los pies a la cabeza. Para compensar, cuando nosotros compensamos, cambiamos el centro de gravedad de la cara por esta mandíbula caída, por ese peso mayor que tiene hacia la parte inferior, se tiende a generar una inclinación hacia adelante del cuello y del macizo facial. Y esto compensatoriamente, pues la columna tiene que entrar a la columna, las articulaciones de hombros, las articulaciones de cadera tienen que entrar a compensar y se van a hacer posturas muy clásicas, pero como no pensamos que sean parte del mismo síndrome, pues la mamá anda pensando que al niño le salió afectado de muchos sistemas, ¿no? Que tiene la pisada deficiente, que el niño se joroba por otras cosas y la verdad es que no, todo tiene un principio como si hubiera sido un efecto dominó. Y esa postura, vean, la vemos, esta es otra de mis pacientes que está justo por entrar a cirugía, la vemos en las radiografías y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, tenemos la radiografía y ahí está la dirección del cuello y nos vamos directo sobre la pieza que a nosotros nos interesa. Bueno, en mi caso me voy a buscar los tejidos, si voy a operar o no voy a operar a ese paciente. ¿Ok? También puede haber otro tipo de compensaciones extremas, que es la hiperextensión. Es menos frecuente, pero también lo puede presentar. Y bueno, lo vemos a cualquier edad. O sea, también hablaban de ciertas edades, a qué edad se debe de operar, desde qué edad se debe de intervenir, más que operar o intervenir, o sea, a qué edad debemos de detectarlo desde el nacimiento. La que ustedes ven, si están viendo de frente a su pantalla, la imagen que ustedes ven de la niña a su izquierda, es una niña de 1 año y el otro es un chavo de 17 años. Entonces, por cualquier tipo de edad lo vamos a ver. O sea, no es que haya que esperar a cierta edad, es a la edad que se hayan empezado a presentar los cambios y el paciente nos esté avisando. Otra de las funciones que se van a afectar es la deglución, o sea, la parte de masticación y deglución y la capacidad que tiene el paciente de mantener el bolo, de hacer un bolo efectivo, de procesar diferentes tipos de texturas. Lo vamos a ver afectado también. En el caso del respirador bucal suele tener una deglución atípica que es una deglución un poco ineficiente que simula la del lactante, donde la lengua va dirigiéndose hacia afuera en vez de dirigir el bolo hacia atrás. Y esto pues es un contacto repetido con los arcos dentarios que también influye sobre la oclusión. Otra de las consecuencias que vamos a tener, y al inicio les hablé de que intervenían los músculos de la expresión facial, precisamente es para el habla. Este es un caso muy interesante que me compartió, bueno, lo vimos en conjunto con las terapeutas del habla con las que tengo el gusto de trabajar, y este es un pacientito que ya había sido operado de las adenoides, y bien operado, no lo operé yo, fue un colega conocido mío, y acude conmigo porque 1 año después de la cirugía, el niño seguía respirando por la boca. El niño originalmente había tenido problemas de infecciones de los oídos recurrentes y le estaban volviendo a pasar, estaba volviendo a tener otitis y su habla pues no mejoraba, ¿no? Entonces lo evaluó la terapeuta del habla, les voy a mostrar cómo. Quiero que vean sus labios.
Vean cómo compensa, ¿no? No usa los labios, trata de usar sus dientes. ¿Okay? ¿Se fijaron cómo en cuanto a su expresión facial, la letra que le pongas siempre es la misma? O sea, sus músculos no se movían y a pesar de que se los dirige la terapeuta para hacer la expresión facial que nos va a producir el sonido, su expresión siempre fue la misma, completamente rígida, manteniendo la boca abierta, ¿okay? Y tratando de interponer, por ejemplo, a veces los dientes, a veces moviendo un poco diferente la lengua para producir los sonidos, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos habla esto? O sea, si el niño lo habían operado y estaba bien operado, no tenía absolutamente problema nasal, exactamente porque un año después sigue teniendo consecuencias y aparte fueron avanzando. Y ahora hasta le regresaron los problemas del oído. Entonces, pues ahí sabemos que la parte de permeabilidad de vía aérea quedó trabajada al 100%, pero evidentemente no era lo único. El neuromuscular del velo del paladar, que es el que controla la entrada de líquido y de secreciones a los oídos, pues por la calle de la amargura. El control neuromuscular de los músculos faciales, de la competencia labial, la competencia lingual, están perdidos. Entonces, ahí tenemos un aspecto que no se había abordado. Y además, digo, no tengo aquí las imágenes, pero también teníamos la disfunción maxilomandibular. Entonces, este pequeño, evidentemente, también tendríamos que haberlo trabajado. Ya era el turno de que entrara la terapeuta del habla, pero la parte de ortopedia maxilar y ortodoncia. Y entonces vean cómo un excelente resultado quirúrgico se puede ir completamente a la basura porque no estamos haciendo el enlace con las demás especialidades y sobre todo lo más importante, que para mí en este caso es como lo más relevante, que no hicimos un análisis completo de todos los factores que estaban interviniendo. Entonces, ese precisamente es nuestro punto de encuentro. Estas son fotos, no me ustedes básicamente fue que mi socio y yo caímos en posesión de uno de estos retractores bonitos que ustedes usan y nos dio por tomar fotos. Entonces nos dimos cuenta de que nosotros queríamos obtener fotos dentales como parecidas a los que hacen, pero nos dimos cuenta de que este es que es un niño que está a punto de entrar a cirugía. Si yo no le acomodaba la mordida, pues sus músculos, su lengua, están dejando de tener el control que normalmente deberían de tener estando dormido un paciente. Y esto pasaba en niños que tenían problemas muy incipientes o niños que tenían años teniendo este problema. Este es el anterior de 3 años, este es una niña de 9 años, y vean la diferencia entre la disfunción muscular, el control neuromuscular, la disfunción maxilomandibular que ya tenemos. Eso pues nos habla de que entre más temprano lo manejemos mejor. Les dejo un ejemplo de cómo va pasando cuando crecen. Vean esta tomografía que está de frente, como el colapso del paladar en un niño respirador bucal me va desviando el tabique. Este niño jamás se ha golpeado la nariz. En realidad lo que está pasando es que está dejando de caberle y sigue creciendo. Y así crece, efectivamente. Así llegamos a la edad adulta y es ese puente donde si bien parte de ortodoncia, pero no trabajamos la disfunción maxilomandibular y llegó a la edad adulta siendo roncador, teniendo su paladar colapsado, justo cuando en la infancia ya se le había trabajado quirúrgicamente sus adenoides y sus amígdalas. O sea, no le hicimos el favor completo, nomás hicimos que se viera bonito por fuera, pero no trabajamos el problema de fondo. Si hablamos del diámetro de la vía respiratoria, yo les hablaba de eso, o sea, la parte muscular que es la que depende muchísimo de los diámetros que hayan alcanzado el maxilar y la mandíbula, pues se va a quedar más estrecha, como la que ustedes ven a su derecha. Es un paciente que sí tiene un problema respiratorio contra un paciente que no lo tuvo. La imagen que ustedes ven arriba es una vía respiratoria completamente abierta y normal. Vean la imagen transversal como lo negro que es la tubería respiratoria está amplia, los tejidos no se amontonan, no contra la que ustedes ven abajo, que es un paciente que ha crecido con una disfunción maxilomandibular, con una pobre permeabilidad de su vía aérea y con un control neuromuscular deficiente. Pues la vía aérea está ahí de milagro,
¿no? Entonces, estos son los efectos de cuando nosotros no trabajamos en equipo. Si yo como otorrino veo a este paciente, pues me va a dar por irle a operar, por irle a mochar ese pedazo del tabique que está tan desviado. Pero si me fijo un poquito más abajo en donde está el paladar, lo veo colapsado y yo veo un punto de oportunidad en el cual podemos hacer equipo y poder empezar a generar las medidas que realmente debería de tener, el control muscular y la permeabilidad que normalmente deberían de tener y por ende abordar el aspecto ventilatorio de una forma mucho más efectiva. Y así como nuestro punto de encuentro, que ahorita les platicaré un poquito más, Alma, digo, estas son fotos de ella, no las presento rápidamente para darles la importancia de tener ese control los diámetros horizontales, los diámetros verticales, y qué es lo que trabajo de ortodoncia largo, bonito, pero pues la disfunción maxilomandibular sigue ahí, o sea, lo trabajan, empezamos al revés, justo antes de trabajar permeabilidad de vía aérea, ya estamos tratando de arreglar la parte estética. Tenemos una disyunción palatina que tenían ahí 8 meses y no avanzaba más que un centimetrito y la niña lo botaba el aparato. Bueno, pues claro, porque a la hora que vamos y vemos el trabajo en equipo, pues su vía respiratoria no estaba permeable. Lo mismo cuando se intenta utilizar diferentes tipos de aparatos y no se revisa la vía aérea. Y concluyo con este caso que me hizo favor de compartir la doctora Diana Díaz, que es un caso de estudio de ella en el cual pues un niño que aparentemente, por eso les decíamos al principio y les remarcó Alma, no se vayan con la idea de la cara larga, la famosa fascia adenoidea, pues aparentemente todo bien, pero se le pone un aparato y lo que le llama la atención a la doctora es que al cierto tiempo de uso el niño deforma el aparato. Okay. Y era como una duda que tenía ella, entonces uno de sus mentores, bueno, le recomienda la vía respiratoria y bueno, que tenía amigdalina, que tiene ahí nada más un pedacito para respirar. Y un niño que no se veía tan clásico, ¿no? Ya que nos fijamos un poquito más ella y yo, pues nos vemos que tiene unas ojeritas por ahí, que tiene su boca seca, o sea, son datos muy sutiles. La recomendación es nunca esperar a que tengamos el signo clásico, la fascia adenoidea, porque ese es un signo tardío de que se nos pasó por mucho y de que nunca entendimos la fisiopatología del padecimiento. Entonces, como punto final, yo les invito con estas fotos hermosas que comparte el doctor Carlos Aguirre, a que ustedes si ven un paciente lo vean de forma integral, acuérdense del banquito, acuérdense de ese embrión del cual nos estamos formando juntos y empezar a atender el puente entre especialidades. Creo que no suelo hablar por el resto de mi gremio porque los médicos somos muy renuentes al trabajo en equipo, pero mi propuesta es no cansen, si ustedes ya conocen y ya entienden, dominan esta rodense de profesionales que también tengan el conocimiento o al menos el interés por hacerlo, no se vayan por el hecho de que yo como otorrino no voy a entender de lo que me estás hablando. Asegúrense de que su referente otorrino, de su referente rehabilitador, de su referente alergólogo, su referente pediatra, tengan y compartan con ustedes este conocimiento. O sea, empecemos a tener esos encuentros conjuntos del conocimiento para que finalmente pues, podamos hacer prevención, detección temprana y rehabilitación. Yo les agradezco mucho la oportunidad, su paciencia y sobre todo, bueno, pues ahorita estaremos al pendiente de las preguntas. Si alguien tiene algún tema adicional que deseen comentar, casos, etcétera, recibo con mucho gusto todas sus preguntas y comentarios en mi correo iris@otorrinodeninos.com o a través de mis redes sociales en Instagram me encuentran como Iris Otorrino de Ninos. Bueno, ahí. Cedo entonces la palabra a la doctora Alma. Sí, muchas gracias, Iris. Vamos a continuar. ¿Sí nos escuchas? ¿No nos escuchas? Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de este webinar. Yo voy a hablar ahora de lo que es la disyunción palatina y después vamos a entrar al foro de preguntas y respuestas. Ahorita la doctora Iris nos hizo favor de platicarnos de por qué muchas veces no tenemos un buen éxito en nuestros tratamientos ortopédicos. La verdad es que muchos de estos problemas que nosotros los ortodoncistas, los ortopedistas, incluso los odontólogos de otras especialidades nos encontramos con mucha frecuencia, es a la recidiva en todos aspectos, recidiva de caries, recidiva de fracturas dentalveolares, recidiva de tratamientos de ortopedia y recidiva de tratamientos de ortodoncia.
y es justamente porque no vimos las otras partes involucradas, como pueden ser el tipo de respiración, la hipertrofia amigdalina, adenoidea, la obstrucción nasorrespiratoria. Eh, Como ahorita mencionaba Iris, es muy importante que nos rodeemos de especialistas que estén dispuestos a escucharnos y que sepan que nosotros los odontólogos tenemos una parte muy fundamental en el tratamiento multidisciplinario de estos niños. Por ejemplo, cuando llega un paciente con el otorrino directamente sin haber pasado por un ortodoncista, por un odontopediatra, que él pueda detectar por ejemplo, lo que nos mostró ahorita Iris, un colapso en maxilar, malposición de los dientes, una bóveda palatina alta, un septum nasal desviado que aparentemente el niño no recibió ningún traumatismo durante su infancia, que estos pacientes veamos caries o veamos múltiples restauraciones, nos está hablando de que estos pacientes necesitan de un tratamiento que nos ayude a mejorar la ventilación respiratoria. La disyunción palatina tiene muchas indicaciones. Para nosotros los ortodoncistas, el descruzar una mordida. La verdad es que nosotros, yo di un webinar hace más o menos como un mes que se llamaba Rompiendo los límites de la expansión. Se invitaba a la comunidad ortodóntica a ir más allá, como dice Iris, no todo el paciente respirador bucal es cara larga, se tiene que ver cómo es su fenotipo y su genotipo de estos pacientes. No todo respirador bucal tiene alteraciones faciales como tales, pero tienen muchos signos y síntomas y nosotros debemos de estar muy capacitados para detectarlos. La disyunción palatina es un coadyuvante en la respiración nasal, porque nos va a abrir la vía aérea nasal en la parte anterior y vamos a trabajar también en el aspecto transversal. Va a disminuir el paso del aire nasal, va a estimular el desarrollo tercio medio, vamos a permitirnos con este protocolo que les voy a platicar a continuación que la mandíbula pueda rotar hacia arriba y hacia adelante y pues vamos a disminuir, vamos a quitar un factor de riesgo para apnea en la vida adulta. Aquí la doctora nos hizo favor también de compartir cómo es que baja la lengua, los músculos empiezan a comprimir en la parte lateral de nuestro maxilar y la bóveda palatina empieza a subir. Y recuerden que nuestro vecino de arriba pues se llama nariz. Entonces, si nosotros tenemos una obstrucción respiratoria, una respiración bucal, una hipertrofia amigdalina, una hipertrofia adenoidea, una hipertrofia de cornetes, una posición de lengua baja, una mandíbula rotada hacia abajo y hacia atrás y una malposición de las vértebras, todas las patitas del banquito que les mencionó la doctora están alteradas, sin tomar en cuenta todo lo que metabólicamente está sufriendo este paciente. Entonces, aquí en este video es muy gráfico ver cómo baja la lengua, cómo va subiendo la bóveda palatina y cómo se va desviando el septum nasal, porque ya no cabe. El septum nasal no es un muro de carga, es un muro cartilaginoso y por lo tanto, si además tenemos la hipertrofia de cornete, se va a obstruir. Cuando nosotros hacemos la disyunción palatina, vamos a tener que trabajar también en las alteraciones de la deglución. Por eso es que el aparato que vamos a platicar el día de hoy tiene varias ahora sí que modificaciones de la disyunción tradicional. Ustedes ven aquí, por ejemplo, esta paciente tenía totalmente obturada su nariz en una radiografía panorámica que normalmente los odontólogos pedimos para contar dientes, para ver si hay caries, para ver si no hay supernumerarios, etcétera. Pues también echemos un ojito aquí y será el momento de decir, necesito que sea referido con el otorrino, además de ser una historia clínica más completa, como pueden ser desde ronquido primario, o incluso apneas. Existe un cuestionario que se llama PSQ, Cuestionario Pediátrico del Sueño, lo cual podemos llenar y podernos darnos una idea de si este paciente está teniendo alteraciones de sueño. No todos roncan, porque muchas veces estos niños ya están de alguna manera ya tratados muchas veces por medicamentos. En algunas ocasiones el tratamiento para alergias tampoco es tan efectivo porque está tan cerrado, los papis no saben cómo aplicarse los sprays y no tienen el efecto que nosotros quisiéramos, sobre todo cuando es una rinitis no alérgica donde no está alterada la IG. Después de una disyunción y una rehabilitación respiratoria, ustedes pueden ver aquí cómo se ve diferente la nariz antes y después de una disyunción palatina y una rehabilitación funcional nasal. Y finalmente, cómo creció el niño. Tenemos los tipos de expansión. La que nosotros queremos aplicar hoy es la ortopédica, de la que vamos a platicar hoy. Existen muchos aparatos. En lo general, yo no utilizo los aparatos que ustedes ven aquí. La disyunción palatina como tal es una verdadera disyunción de la sutura palatina. Verdaderamente vemos cómo se abre la sutura,
cómo tenemos una mejoría en el piso nasal y cómo desciende la bóveda nasal. Entonces, si nosotros hacemos una disyunción, podemos ver aquí en esta gráfica cómo este paciente estaba muy cerrada su estructura internasal y finalmente después de la disyunción se pudo abrir. Esto nos está ayudando a que tengamos un mayor flujo nasal. Y entonces esta diapositiva me va a permitir leérselas tal cual. La disyunción consigue beneficios como abrir la vía aérea nasal, baja la resistencia al aire, restituye la función fisiológica natural, empezamos a reducir las enfermedades respiratorias y los síntomas de alergia, mejoran el sueño, la alimentación y la fonación. Lo que hablaba la doctora de lo que es la hormona de crecimiento a nivel de la glándula pituitaria. Para quien nunca ha visto una disyunción, prácticamente es esto, es de separar la sutura media palatina, separamos el maxilar derecho del maxilar izquierdo y podemos ver cómo se va separando. Aquí hay cartílago en los niños, por eso es que esto está indicado prácticamente en pacientes que están en crecimiento, donde todavía no se cierran sus suturas. Podemos ver cómo se separa, tenemos la presencia de un diastema, que es una ganancia secundaria para el espacio de los dientes. Tenemos unos escudos vestibulares que nos ayudan a empezar a reactivar la musculatura peribucal. Acuérdense que el paciente va a tener que entrar a una fase de retención también de rehabilitación, probablemente con un foniatra o con nosotros mismos, para que empiece a utilizar sus labios, su lengua. El aparato tiene modificaciones para que la lengua pueda entrar arriba del aparato y empiece a tener ese contacto con el paladar que tanto estamos buscando. Entre más pequeños los pacientes, mucho mayor éxito vamos a tener. Aquí tenemos el aparato diseñado con pistas oclusales. Aquí podemos ver cómo se abrió la sutura palatina. Ya tenemos evidencia científica de que esta expansión con una rehabilitación funcional nasal funcionan. Este estudio lo presentamos con el doctor Luis Pablo Cruz, que él es investigador y es el jefe de posgrados de la UNAM, donde él nos ayudó a medir las estadísticas y pudimos ver cómo cambiamos el vector de crecimiento mandibular y cómo pudimos hacer que pudiera el paciente respirar mucho mejor por la nariz. Vemos aquí cómo el paciente ya estaba incluso con algunos trastornos de ATM. Esta es una expansión asistida quirúrgicamente cuando el paciente ya casi termina de crecer. Son fotografías del Hospital Infantil de México, donde yo soy docente, son de nuestro alumno Noé. Y pues bueno, luego está la expansión quirúrgica. Entonces, en este protocolo de tratamiento, el indicativo para hacer una disyunción es que el paciente tenga una obstrucción nasorrespiratoria, que tenga ronquido y que tenga infecciones de repetición de sus vías aéreas inferiores o superiores con mucha frecuencia. El objetivo primordial de hacer la disyunción es abrir la vía aérea en conjunto con el otorrino que haga lo que tenga que hacer. Y nosotros vamos a darle ya modificaciones a este aparato miofuncionales para que la musculatura se equilibre. Y bueno, este aparato se va a dejar cementado de 4 a 6 meses. Este es un tornillo snap lock que tiene una cuerdita que evita, más bien es como una tuerca que evita que se nos esté regresando. Ahorita la doctora mostraba un ejemplo de cómo el niño deformaba el aparato que le ponían a pesar de ser alámbrico. Bueno, si ponemos unos tornillos que no son de muy buena calidad, la musculatura es capaz de regresar ese tornillo y nosotros no vamos a avanzar en la apertura de la sutura palatina. Aquí tenemos el cambio, vean cómo la lengua entra arriba del tornillo, los escudos vestibulares, colocado más adelante porque yo tengo que ingerir directamente en la base nasal y no tanto en la parte posterior, que es muchas veces por eso se indica por la resistencia que nos da en la sutura pterigomaxilar. Aquí podemos verlo, hay desde 8 hasta 12 milímetros, dependiendo de lo que necesitemos para cada paciente. Haas nos lo dijo desde 1961 y Mutinelli y Coladores en el 2008 que la disyunción palatina en el tratamiento de elección para los respiradores bucales. Hay muchos artículos que nos dicen que muchas veces aunque hagamos expansión se vuelve otra vez a colapsar el maxilar y es justamente porque falta esa cereza del pastel de la cual yo les hablaba al principio de la plática, que es la rehabilitación. Aquí la importancia de por qué sí utilizar un buen tornillo. Este es el snap lock. Vean cómo tiene como una cuerdita. Evita que se nos esté regresando este tornillo para que por la fuerza muscular que todavía va a estar pues un poquito alterada durante la fase de la expansión. Y existen tornillos también con un resorte en la parte interna que nos ayudan a que esa contrafuerza esté todo el tiempo en contra de la fuerza muscular.
Nosotros ya nos metimos mucho a lo que fue el Congreso, la Medicina del Sueño. Estuvimos en España en noviembre del año pasado con la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño. Aquí en México ya también tenemos varias escuelas y varias instituciones que hablan de medicina del sueño, pero dental solamente está la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, que también yo he compartido mucho en mis redes. Vean cómo tenemos aquí un tornillo bastante abierto. Y bueno, pues al abrir la pirámide nasal y estar en tratamiento conjunto, el paciente va a mejorar los trastornos respiratorios del sueño. Al hacer rehabilitación conjunta, el paciente se va a volver un respirador nasal, que ese es uno de los objetivos primarios para que pueda seguir creciendo adecuado. Por eso es que estamos hablando de un tratamiento conjunto. Aquí podemos ver que todas las especialidades, no es un banquito, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Tenemos que trabajar de acuerdo a lo que nosotros sabemos hacer para que nuestros pacientes reciban los beneficios. Aquí volvemos a ver, estamos con Iris. Entonces, no todo es cirugía, no todo es solamente aparatos y no todos son medicamentos. Tenemos que triangular estos tratamientos para que nuestro paciente pueda respirar mejor. Yo tengo en mi consulta muchos pacientes posoperados de adenoamigdalectomía que siguen teniendo ronquido residual y que siguen teniendo alteraciones respiratorias y que siguen respirando por la boca. Muchas veces ellos son tratados con los sprays adecuados para controlar alergias, los esteroides tópicos de no absorción. Sin embargo, el paciente no puede respirar por la nariz porque ahora no sabe y porque la lengua está acostumbrada a estar abajo y porque la musculatura no nos permite que la mandíbula pueda tener ese cierre. De ahí la importancia de hacer una rehabilitación orofaringia, respiratoria nasal, de deglución, de masticación y también de higiene de sueño. Nosotros después de la disyunción palatina nos aseguramos de desobstruir la nariz, parte de los ejercicios de respiración y rehabilitación neuromuscular en caso de ser necesario, con los sprays o con los medicamentos que nos pueda mandar un alergólogo y controlar el crecimiento. Uno de los ejercicios que yo le mando a mis pacientes es este que ustedes ven aquí. Lo mandamos a inflar globos con su nariz para que saque, haya fuerza muscular, para que vaya saliendo todo lo que es que vaya aprendiendo a respirar por su nariz estos pacientitos. Es uno de los ejercicios entre varios más que mandamos para tratar de que no tenga una acumulación de moco en el seno maxilar, que muchas veces es frecuente porque estos niños, la mamá ya sabe, tiene un poquito de gripa y le da loratadina, le da muchos antihistamínicos de venta libre y se va sentando los medicamentos, o más bien el moco se va sentando en el seno maxilar y no permite una adecuada neumatización del mismo. Estas fotografías ya se las había mostrado, vean cómo va cambiando simplemente por el hecho de que se vuelve un respirador nasal. Aquí la importancia de que tenga un buen sueño, porque aquí en la etapa 3 del sueño profundo, que es del sueño no more, vemos cómo se libera hormona de crecimiento, se fortalece el sistema inmune, se consolida memoria y aprendizaje y se descansa. Este es el cuestionario que les platicaba, el PSQ. Este cuestionario nosotros lo damos en nuestros cursos para que les enseñamos a llenarlo y vamos resolviendo pregunta por pregunta del por qué es importante que preguntemos esto a los padres. Entonces, nosotros en este tratamiento estamos previniendo el SAOS de la vida adulta, que ya es un problema de salud pública, que está causando enfermedades metabólicas y muchas muertes prematuras. Nosotros con este tipo de tratamiento vamos a prevenirlo, como controlando el crecimiento vertical, que la mandíbula pueda rotar siempre hacia arriba y hacia adelante, y que se desarrolle adecuadamente el tercio medio facial. Aquí podemos ver cómo esta paciente tenía un plano cruzal totalmente vertical, y después que nosotros hicimos el tratamiento, se fue cambiando. Vean la diferencia que tenemos en un plano oclusal vertical a un plano oclusal horizontal. Lo que yo les decía, no necesitamos saber más que si el incisivo está lejos del labio superior, tenemos problemas de crecimiento vertical. Una mandíbula rotada hacia acá me va a hacer que se me cierre la vía aérea orofaringia y que tengamos un factor de riesgo alto para SAOS. Aquí podemos ver vías aéreas mejor, pero sobre todo en sus cuestionarios este paciente dejó de roncar, empezó a dormir y empezó a crecer de una mejor manera. Aquí una mordida abierta importante, una hipertrofia de cornetes que ella no fue tratada con la adenoamigdalectomía, simplemente se trató con esteroides inhalados para controlar la hipertrofia de cornetes, la disyunción palatina y la rehabilitación oronasal.
Es importante que sea antes de que el paciente llegue a su pico máximo de crecimiento, porque de lo contrario llegaríamos tarde para estos pacientes. El crecimiento del maxilar termina aproximadamente entre 5 y 6 años. Entonces necesitamos trabajar antes de esa edad. Podemos ver cómo fue evolucionando esta pacientita a lo largo de su vida, 7 años, a los 15 años la seguimos controlando y podemos ver una altísima control vertical y una mejoría en todo lo que es la salud bucal. Vean el desarrollo del seno maxilar y la permeabilidad de las vías aéreas de estos pacientes. Nos falta todavía trabajar un poquito en las vértebras cervicales, pero ya vamos de gane con estos pacientitos. Entonces, lo importante para nosotros como odontólogos sí es lograr, por supuesto, una sonrisa bonita, una estética dental, pero para trabajar en conjunto en nuestros pacientes, pues obviamente será el que tengan una calidad de vida adecuada. Podemos ver aquí cómo tenemos estabilidad a largo plazo, forma de arcos adecuados, no se vuelven a colapsar y podemos verlo, esto lo podemos comprobar, este es uno de tantos pacientes que tenemos que hemos seguido a lo largo de todo su crecimiento. Por eso es que nos podemos dar cuenta que podemos tener armonía y podemos cambiar la calidad de vida y la calidad estética, y más bien la apariencia estética de estos pacientes. Vean cómo en esta mandíbula que se estaba rotando hacia abajo y hacia atrás, ahora tiene una muy buena proyección. Así empezamos a los 5 años, a los 7 y a los 8. Vean cómo tenemos prácticamente resuelto el problema. Y de ahí, bueno, pues aquí sí, por supuesto que a lo mejor tenemos que pasar a una segunda fase. Yo, por ejemplo, si utilizo un expansor adecuadamente en la primera fase, en una segunda fase con unos brackets de autoligado estoy teniendo muchos muy buenos resultados. Entonces, recordemos que si respiran por la boca es porque la nariz está tapada y todo lo demás son consecuencias, todo lo que ustedes ven aquí, de una respiración bucal por una nariz obstruida. Y también el colapso del maxilar, la caries y la gingivitis, la alteración del lenguaje, del habla, todo tiene que ver con una obstrucción nasorrespiratoria. Aquí tenemos otro caso, vean, pusimos un snap lock. Aquí pasaron 6 semanas y de aquí a aquí pasaron 6 meses. Podemos ver cómo cambió la humectación de sus mucosas, pero en mi historia clínica la paciente reportó que dejó de roncar, empezó a dormir y empezó a tener muchas mejores actitudes en su escuela y en su dinámica familiar. El aparato se cementa, va pegado con resina dual. Aquí ustedes pueden ver, es un aparato que va pegado en los dientes, tiene que ser fijo, no podemos hacerlo con un aparato removible. Tiene las modificaciones de las cuales ya platicamos. Y esta paciente vamos a empezar a hacer una disyunción rápida, pues lo más pronto que se pueda. En el protocolo que yo les estoy aplicando a mis pacientes es llegan, hacemos los estudios, analizamos, de ser necesario remitimos con la doctora Iris o a veces ya vienen remitidos por ella o con los otorrinos que yo estoy trabajando y entonces ellos hacen lo correspondiente. Yo en el protocolo del consultorio lo que hacemos es que les enseño a lavarse su nariz y hacer vaporizaciones con mucha fitoterapia en caso de que no les hayan mandado mometasona o algún otro descongestionante nasal, pero sí les enseñamos a que se estén lavando la nariz constantemente porque muchas veces lo que tienen es mucho moco acumulado. Hacemos la disyunción maxilar, después hacemos los ejercicios de rehabilitación funcional respiratoria y para fortalecer las fosas nasales, erradicar la sinusitis y la otitis, y después viene la rehabilitación muscular y del lenguaje. En la actualidad yo lo estoy haciendo, pero si tuviera yo una foniatra tan talentosa como la que tiene Iris, que se llama Natalia, pues yo se los mandaría inmediatamente a ella. Ustedes vean, esta paciente tenía una hipoplasia de tercio medio, le hicimos la disyunción, le erradicamos la sinusitis y ahora tenemos una muy buena proyección de tercio medio facial. Entonces, en el tratamiento de los pacientes es hacer la disyunción palatina, es hacer que cambie un poco la posición del frenillo lingual y a veces necesitamos hacer una frenilectomía, hacer una rehabilitación, ver el riesgo de caries de estos pacientes y pues vean aquí cómo este paciente pareciera ser que va a tener una mordida telescópica, no es así. Hacemos la disyunción y ahora hicimos una guía de erupción. Y este paciente llegó a la adolescencia en estas condiciones. Vean la diferencia que tenemos en su nariz, vean la diferencia que tenemos en sus arcadas con un índice de caries bajo y una forma de arcada adecuada. Y también vean cómo el paciente ya no tiene una desmineralización de su esmalte y prácticamente está listo para una segunda fase de ortodoncia, que muchas veces ya no es necesario que la hagamos. Hicimos una muy buena primera fase, como ustedes pueden verlo aquí. ¿Y qué vemos? Pues bueno, una diferencia en su vía respiratoria. Y que vemos también como el paciente
creció, con toda la cefalometría pudimos ver cómo este eje facial que estaba creciendo hacia abajo se fue otra vez hacia arriba, se cerró más o menos 5 grados y actualmente no tiene ningún problema de obstrucción respiratoria. Entonces, los efectos de la privación del sueño por una obstrucción respiratoria en la vida adulta son todos estos que ustedes están viendo aquí. Lo que nosotros estamos haciendo, difundiendo este plan de tratamiento en conjunto, es devolverle calidad de vida a nuestros pacientes. Vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. No sé si quieras poner tu video, Iris, si me hagan favor de devolverle el audio. Ahí está ya regresé. Ya estás, ya estás. ¿Me Vamos a ir escuchas? leyendo las preguntas. ¿Sí, sí te escucho? Vamos a ir leyendo las preguntas y las vamos resolviendo dependiendo Sí, a yo quién te nos escucho toque. también perfecto. Ok. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas que ya me Perfecto. hicieron favor de mandar aquí, ¿sí? Dice, una pregunta. ¿Qué marca cuando se enferma? Empieza con ronquido y varios signos, pero si el paciente no está enfermo, ¿qué signos manifiesta? Lo que está enfermo, no me refiero a estar enfermo a que esté en ese momento con algún cuadro infeccioso respiratorio. Me refiero a que si las funciones estomatognáticas están afectadas, pues los signos van a ser los más sutiles, los que ya empezamos a ver. Esa hipotonía de la musculatura facial, la apertura, la pérdida del contacto labio con labio, lengua con paladar. O sea, ese es prácticamente de los signos más tempranos y más ignorados, más pasados por alto. Si nosotros estamos viendo también los signos tempranos que nos mencionó también Alma, se afectan la capacidad de mantener ciertas texturas en la boca, empieza a rechazar ciertos alimentos, se atrofia el sentido del olfato y del gusto, entonces también se vuelve muy selectivo. Son niños que detectamos muy tempranamente con selectividades para comer, con hipotonía facial y lingual, y también con alteraciones de masticación, succión, deglución, y esto lo podemos encontrar desde el lactante, o sea, lo podemos ver desde un bebecito que no se puede pegar al pecho. Eso es una de las razones por las que me formé como consejera de lactancia materna, porque desde ahí lo podemos captar al que va a llegar a ocurrirle. Muy bien. Hay otra pregunta, dice, si persiste con obstrucción respiratoria después de la cirugía, ¿hay que descartar otras causas como la rinitis alérgica? Sí, definitivamente, entrar en muchas tantas. O sea, yo creo que sí, pero no quedarnos solamente en buscar al interior de la vía respiratoria, sino expandirnos, buscar los 4 pilares básicos que mencioné. O sea, hay que buscar la inflamación sistémica, hay que buscar los problemas ventilatorios y definitivamente evaluar el control neuromuscular y la disfunción. Mucho más allá de decir, es que si no resultó la cirugía es alergia, ¿no? Ok. Dice, ¿y entonces qué se hace con un paciente adulto que ya tuvo una amigdalectomía y sigue con los problemas de ronquido y respiración bucal? Se lo dejamos al otorrino adulto. Yo siempre les digo en mis pláticas que una de las razones por las que yo exclusivamente veo niños es que, aparte de que es mi área preferida, es porque ahí todavía podemos hacer algo. Mis colegas que ven adultos, y se los digo mucho en los foros, trabajan con secuelas. Entonces será trabajar los mismos 4 pilares, o sea, buscar permeabilidad de vía aérea, control neuromuscular, inflamación local y sistémica y la ventilación, pero desde puntos de vista ya de rehabilitarlas. Entonces hablaríamos de los temas quirúrgicos que tengan que entrar a nivel de otorrino, a nivel de facial. Sí se le puede ofrecer algo, pero ya estamos hablando de una etapa terciaria donde trabajamos con secuelas. Muy bien. Dice, en casos de microsomía mifacial en niños, ¿el manejo odontológico y de otorrino es igual? Mismo y súper más temprano. O sea, es detectarlo desde, o sea, niños con condiciones craneofaciales, todavía vamos a ser mucho más intensivos en la detección y el tratamiento temprano, que prácticamente va incluido dentro del síndrome craneofacial el problema respiratorio. Muy bien. ¿A qué edad se puede ya tratar una desviación septal? Pero es que no te escuché. ¿A qué edad se puede tratar ya una desviación del septum? Desde recién nacido, en realidad el punto clave más que a qué edad se trata es
¿qué es lo que vamos a tratar? ¿Vamos a tratar solamente el septum o vamos a tratar la causa que le fue favoreciendo que se desviara? O sea, es fácil que pueda haber un microtraumatismo, pero con un colapso maxilar se va acentuando a cualquier edad, no es un impedimento. ¿A qué edad se podría empezar un tratamiento otorrino con un niño? Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Desde recién nacido. La clave no es a qué edad se empieza, es a qué edad se puede detectar y que tengas la habilidad para encontrarlo, ¿no? Si te esperas a que ya te dé señales, pues ya así cualquiera, ¿no? Sí, claro. Ok. ¿Qué piensas sobre las guardas o protectores bucales? Es para ti o para mí. Pues, pues yo creo que para ti. Ok, bien, pues en la edad pediátrica es poco frecuente ver que las utilicemos, pero más bien yo lo que me iría, independientemente del tipo de aparato que ustedes son los expertos en eso, es la fisiopatología o el razonamiento fisiológico que hay detrás de poner ese aparato. ¿Por qué lo estás poniendo? ¿Qué es lo que quieres mover? ¿Qué diámetros quieres, en qué diámetros quieres influir? ¿Y cuál es tu fundamento? O sea, no sería una receta para todos. Ok. Que si lo podemos recomendar a un odontopediatra en Monterrey, pues bueno, que se comunique conmigo y no sé si tú conozcas a alguien de por allá, Iris. Selenia Medina con súper recomendable, egresada del Federico también. Les pasamos los datos también. ¿Sí? Ok, entonces se pueden comunicar contigo para pasarte los datos, para que les pase los datos, ¿verdad? Sí. Agradezco mucho a Gaby Zurita, colega de sueño también. Creo que efectivamente coincido con la opinión en que ella menciona que entre más enterados estemos, ¿no? O sea, lo veo, o sea, tanto mi trabajo quirúrgico como torrino va a dar el resultado espectacular que yo estoy esperando, como el trabajo odontológico también va a lucir mucho si trabajamos en equipo, se potencia de una forma exponencial. Así es. Bueno, esta es para mí. Dice, ¿cómo es la activación del aparato? ¿Cuántas vueltas se dan diariamente? Normalmente la disyunción rápida son de entre 3 y 4 cuartos de vueltas al día para que tengamos un efecto más sobre la sutura que sobre los dientes. Entonces es una disyunción pues prácticamente rápida, rápida, rápida. Y pues bueno, aquí el doctor Romo dice que dice, perdón, doctora Iris, pero hasta donde se sabe, todas las deformidades rinoceptales, cuando no son por malformaciones, se deben a traumatismos con que los familiares no los perciban, es otra cosa. Y cuando hay síndrome de tensión nasal, lo habitual es que se deforme el septum cartilaginoso, no el óseo. Sí, efectivamente. En realidad no estamos discutiendo que la fisiopatología exclusiva de la desviación septal sea el maxilar, pero de que es un elemento importante para el tratamiento, definitivamente lo es. En los pacientes que compartimos con la doctora Alma y su equipo, vemos una diferencia tremenda cuando vamos a la parte quirúrgica nasal, si lo hacemos con o sin disyunción palatina. Incluso con la doctora Denise Castro tenemos un caso súper interesante de una cefalea rinoceronte se resolvió exclusivamente con la disyunción palatina, ya ni siquiera tuvimos que entrar a hacer la septoplastía. Entonces, yo más que el punto de discutir la fisiopatología, el punto es discutir los fundamentos del tratamiento. Gracias, doctor. Dice, doctora Iris, en ortodoncia tomamos estas medidas cefalométricas para valorar la disminución de la vía aérea, pero he observado que algunos pacientes no poseen síntomas de trastornos respiratorios. ¿Qué tan válidas son estas medidas para los otorrinos? Es como el caso que presenté al final, o sea, donde no tiene tan evidentes los síntomas. Y yo te podría decir, doctora, que hablando de cefalometría, es algo que como otorrinos ya lo teníamos como muy olvidado, y específicamente en medicina de sueño, hace algunos años, te puedo hablar de hace 10 años que yo empecé con este rollo, estaba muy desestimada. O sea, le estábamos dando como mucho a la banca de nada, ¿saben qué? O sea, ya hay cosas mejores. Últimamente está volviendo. La verdad es que se empieza a ver mucho el interés en medicina de sueño de buscar correlaciones con estudios que tengan menos tiempos de espera o menos costos que nuestro gol estándar, que es la polisonografía. Que esto no es algo que necesariamente maneje el grueso de los otorrinos. Entonces es poco probable que con unas medidas cefalométricas
tú podamos tener ese puente con un otorrino general. Pero lo que sí es real es tener entre todos el conocimiento para detectar los signos más sutiles. A lo mejor si tú me mandas unos datos cefalométricos incipientes y además yo como otorrino tengo la capacidad de identificar esos signos tempranos de problemas en la succión, el control neuromuscular, la disfunción maxilomandibular, pues lo podemos hacer mucho mejor equipo. Entonces ahí más que qué tan válidas sean, yo me enfocaría en buscarte el otorrino que tenga esa receptividad para estudiarlas junto contigo. Muy bien. ¿Qué tipo de radiografía se deben de tomar para identificar si la afección es de adenoides o amígdalas? Las que ya tomas por el momento, o sea, en realidad no es el punto clave que tú ya me lo mandes diagnosticado, sino que hayas encontrado algo en lo que tú normalmente manejas, generalmente con los ortopantogramas y las laterales de cuello que ustedes toman, pues es un punto de partida suficiente para que nosotros le estudiemos al paciente. Dice, desde que yo médico detecto que respira por la boca, ¿qué debo hacer para corregir su respiración en niños de 4 años? Evaluarlo antes que ninguna otra cosa. Hacer una evaluación fisiopatológica completa y eso te va a marcar el camino. Con qué especialista, con qué tratamientos apoyando. Muy bien. ¿Cómo se llevaría a cabo la expansión de un paciente de 10, 11 años que está en proceso de recambio y aún no tienen opcionados los premolares? Los temporales están con movilidad. Esa es para mí. Bueno, yo Sí. normalmente lo que hago es que acelero, bueno, hago extracción temprana para que en cuanto erupcionen los premolares podamos hacer la disyunción. Si todavía tarda mucho y el paciente está muy próximo a pico de crecimiento, aquí la opción sería hacer una disyunción con anclaje esquelético y de todas maneras que el paciente reciba la rehabilitación nasorrespiratoria. No podemos pensar que solamente se va a resolver con la disyunción el problema, es un tratamiento que ya quedamos va a ser en conjunto. Y pues bueno, creo que ya prácticamente son todas las preguntas, pero ya tenemos prácticamente el tiempo encima, llevamos casi 2 horas de este. Nos ve el tiempo y nos podemos quedar más, pero ya Uy, sí, es un los exceso. talleres son de 3 días. Sí, Este, eso lo podemos seguir platicando forever. Muchas sí, gracias, así doctora. es. Pues muchísimas gracias por su presentación y muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Si nos pudiera repetir, doctora Iris, sus datos para poder contactarla si alguien tuviera dudas, si alguien quisiera pues una asesoría directa con usted. Claro, y comentar casos, dudas sin ningún problema. Mi correo es iris@otorrinodeninos.com y en mi Instagram me encuentran como irisotorrinodeninos, todo seguido. Muchísimas gracias, doctora. Y doctora Almaduna, en este momento en pantalla estamos viendo sus datos también. Nos comentaba que iba a tener la posibilidad de tener asesorías en línea. Están abriendo esa opción. ¿Nos podría comentar un poco de ello también? Sí, bueno, ustedes me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, igualito Alma Luna, y en Instagram como Alma Luna 7. Estamos ya arrancando con una plataforma que se llama Línea Educativa, pueden encontrarla como página web, en Facebook se encuentra también como Línea Educativa Odontológica, donde el objetivo es que aquellas personas que están lejos, ahorita pues bueno, yo creo que este año y el que sigue no vamos a poder viajar. Yo estuve todo el año pasando dando giras por toda la República impartiendo Tenemos estos de cursos y pasar. difundiendo este conocimiento, pero bueno, vamos a aprovechar la tecnología. Vamos a dar cursos en línea. Ya invité a la doctora Iris y la cual muy amablemente aceptó a participar con nosotros. Ahorita la estamos arrancando la página, pero vamos a ir ustedes ya pueden ir inscribiéndose, pueden ir viendo ahí cómo va a ser la dinámica. Principalmente ahorita va a ser asesoría personalizada. Por ejemplo, yo digo, yo quiero que Alma Luna me vea un caso, me va a mandar sus estudios, yo lo voy a ir asesorando, van a hacer sesiones de 5 o 6 y en todo momento les digo, sabes que necesitamos una asesoría con Iris o necesitamos una asesoría con algún otro especialista y vamos a poder integrar todo esto. La verdad es que está todavía arrancando la página, pero tenemos planes a que crezca mucho para poder aprovechar toda esta tecnología y que el conocimiento pueda llegar a más personas. Ustedes pueden ver ahí van a aparecer todos los requisitos. Nada más se van a poder estar asesorando 8 personas por máximo, por bloques, porque es una página chiquita todavía, pero pues bueno, ahora sí que ustedes pueden inscribirse ya ahí
para que puedan ir viendo cuáles son los requisitos para tomar estos cursos. Entonces, en la página web es lineaeducativa.com/web, y en Facebook también la pueden encontrar así como Línea Educativa Odontológica. Y pues vamos a ir, nos pueden pedir en el correo electrónico, y bueno, me pueden pedir información por Facebook y por Instagram también. Entonces, está aquí, así van a encontrar la página, Línea Educativa. Y pues bueno, yo quiero invitar a todos los que nos acompañaron el día de hoy a ser exitosos. La verdad es que yo siempre pongo esta hoja para terminar nuestras pláticas, en qué es el éxito, porque sobre todo esto que ustedes pueden leer aquí abajo, donde dice saber que por lo menos una vida respiró mejor por haber vivido tú, eso es tener éxito. La verdad es que yo los invito a que todos seamos exitosos el día de hoy y que podamos compartir con nuestros pacientes o mejorar su calidad de vida. La verdad, te agradezco infinitamente, Iris, que nos estés apoyando en este proyecto. Mucho a ti la invitación, de verdad. Te perdimos. No te escuchamos. ¿Ya me escuchas? Ahí ya. Creo que te agradezco mucho la invitación. Te agradezco muchísimo la invitación. Estamos en contacto y aún hay más. Sí, claro, esto solamente es el comienzo de un proyecto que ya teníamos y pues bueno, la vida y las situaciones mundiales nos llevaron a que fuera de esta manera. Ya teníamos planes de presentarnos juntas personalmente, pero pues bueno, ahora tuvo que ser de esta manera y pues bueno, yo creo que es el primero de muchos. Tendremos que seguir esperando. Y tendremos que seguir esperando. Nos vemos entonces. Sí, muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.